Guamaní Vera, Sí, profesor. por favor, ¿qué dice el título? Motor de combustión interna ideal de 4 tiempos. Ok, muchas gracias. Bien, en la reunión pasada vimos motores petroleros, ¿no? y gasolineros, y también motores a gas, ¿no? Y estos motores tienen diferentes usos, aplicaciones. Vimos ahí de la línea Caterpillar, maquinaria pesada, vimos en los barcos, ¿no? También en los camiones de carga pesada y los automóviles. Bien, entonces aquí tenemos un ciclo generalizado. Es decir, de este ciclo sale el ciclo para el motor gasolinero, ciclo Otto, y de este ciclo, simplificando, sale también el ciclo petrolero, el ciclo diésel. ¿Ok? Entonces, este es un ciclo dual. Dual porque es para dos, gasolina y gas. Repito, es un ciclo generalizado. Bueno, hemos visto que hay un cilindro, ¿no? En un cilindro se van a producir estos procesos, ¿no? Por ejemplo, diésel, admite aire, ¿no? Entra aire al cilindro. Este aire se comprime dentro del cilindro. Cuando llega al punto 2, entonces se inyecta combustible y se produce la combustión-expulsión a volumen constante. Después sigue la combustión a presión constante. ¿Ok? Y en el punto 4, el inyector de combustible se apaga. Ya no hay combustión, expulsión. Entonces, esta combustión-explosión, esta combustión-explosión, ¿no? Expulsa, ¿no? al pistón, ¿no? Lo impulsa hacia la derecha, dentro del cilindro. Entonces, el pistón sale impulsado por la explosión y hace girar al cigüeñal. ¿Ok? Entonces, esta es la expansión, el trabajo, o sea, la conversión de la energía química del combustible en energía calorífica, ¿no? Producido por el proceso de la combustión, en energía calorífica. Y la explosión, ¿no? Hace que el pistón y la biela, ¿no? Y el cigüeñal transformen la energía, esa explosión, en energía mecánica. ¿Okay? Entonces después se enfría los gases quemados y después se abre la válvula de escape y el pistón va a la de izquierda expulsando, ¿no? Arrojando los gases de escape. ¿Ya? Entonces, este ciclo, ¿no? Se desarrolla en 4 carreras. Del punto muerto superior al punto muerto inferior es una carrera. Entonces el pistón va hacia la derecha, ¿ok? Admite aire. Después va de la derecha a la izquierda, con las 2 válvulas cerradas, comprimiendo el aire. Después se produce la combustión de aquí y después la expansión de aquí hasta acá. Eso es una carrera, ¿ok? Una carrera que involucra combustión a volumen constante, combustión a presión constante y expansión. ¿Okay? Hay otra carrera. Y la última carrera, enfriamiento y expulsión de los gases. Son 4 carreras. Por cada carrera que realiza el pistón dentro del cilindro, el cigüeñal gira media vuelta. Por ejemplo, el pistón va a estar aquí en el punto muerto superior y este punto, ¿no? Vía la manivela, va a estar acá. ¿Ok? Entonces el pistón en el extremo izquierdo
y este punto acá en el extremo izquierdo. Entonces comienza a admitir aire, entonces va de izquierda a derecha el pistón y llega acá. En ese proceso, ¿no?, la manivela gira media vuelta. Para esta carrera de admisión de aire, el cigüeñal gira media vuelta. Cuando en la compresión, cuando el pistón va del punto muerto inferior al punto muerto superior, va comprimiendo el aire, ¿no?, va comprimiendo el aire, entonces ahí hay otra carrera. Entonces el cigüeñal gira otra media vuelta. ¿Ok? Y en la combustión y en la expansión hay otra carrera, ¿no? El pistón sale disparado hacia la derecha y entonces ahí hay otra media vuelta, ¿no? Ya van 3 media vueltas y 3 carreras. Y por último, enfriamiento y escape, ¿no? Otra carrera, otra media vuelta. Entonces, por 2 vueltas del cigüeñal se realizan 4 carreras del pistón. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, 4 carreras del pistón generan un ciclo. Acá hay 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? 4 carreras del pistón generan un ciclo. Y 4 carreras del pistón producen 2 vueltas del cigüeñal. Acá lo tienen, un ciclo termodinámico, sea Otto, diésel, gasolinero, petrolero, a gas, ¿no?, de 4 tiempos, ¿ya?, producen 2 vueltas del cigüeñal, y para producir un ciclo tiene que el pistón desplazarse 4 veces, 4 carreras. Señor Reyes Barba, Sí, profesor. ¿me he dejado entender o repito algo? No, sí, profesor, sí, sí entendió. Ok, gracias. Entonces, la admisión del aire, ¿no?, es una carrera, y en el cigüeñal hay media revolución. En la compresión es otra carrera, y ahí hay otra media revolución del cigüeñal. Combustión 1, combustión 2 y expansión, para todo eso tiene que el pistón realizar una carrera. ¿Ok? Ahí hay otra media vuelta. Y acá, escape, también otra carrera, otra media vuelta. O sea que hay 4 medias vueltas, 2 revoluciones, hay 4 carreras y se produjo el ciclo. ¿Ok? Bien. Repito, estamos analizando el caso de un motor diésel. ¿Ok? Diésel. Se comprime aire y se inyecta combustible. Bien, entonces aquí en el proceso de combustión se entrega calor al ciclo, ¿no? Calor 1 y calor 2. Cuando se comprime hay un trabajo, ¿no? Como el volumen disminuye, el trabajo de compresión es negativo. Acá en esta combustión hay trabajo también porque aumenta el volumen. Acá también aumenta el volumen, ¿no?, en expansión. Entonces acá hay un trabajo de expansión y acá hay un trabajo en la combustión a presión constante. Entonces la suma de estos 2 trabajos positivos con menos ese trabajo negativo da el trabajo neto. El trabajo neto es el área encerrada de este ciclo. Por la primera ley de la termodinámica, balance de energía, ¿ok? Entonces, el calor neto, o sea, la suma de este calor que entra positivo, menos este calor que sale, ¿ok?, debe ser igual al trabajo neto. ¿Ok? Repito otra vez. Admisión de aire, proceso a presión constante, más o menos. Compresión de aire, el proceso se realiza, la compresión del aire se realiza a través de un proceso isoentrópico.
entropía constante. Primera combustión, A, volumen constante. Esto es una combustión isométrica. Segunda combustión, A, presión constante. Combustión isobárica. Expansión, a entropía constante. Enfriamiento, es un proceso a volumen constante. Y expulsión de los gases a presión constante aproximadamente. Entonces, aquí definimos el épsilon como relación de compresión. ¿Ok? Épsilon es volumen total, ¿no? Volumen total del cilindro, volumen 1. ¿Ok? Volumen 1 es de aquí hasta acá. Entre el volumen 2. El volumen 2 es esta parte de aquí. Esta parte. Entonces, este volumen se llama volumen muerto o volumen de la cámara de combustión. Ojo, aquí es donde la energía química del combustible se transforma en energía calorífica y esa explosión de la combustión hace que salga disparado el pistón, ¿ok? Haciendo girar al cigüeñal. Entonces, ahí es donde se transforma en energía mecánica. ¿Ok? Entonces, este espacio, volumen muerto o volumen CC, volumen de cámara de combustión, ¿okay? Es muy importante. Entonces, esta relación de compresión, repito, relaciona volumen total del cilindro entre el volumen de la cámara de combustión, volumen 2. Después tenemos lambda, es otro parámetro de operación de este motor. Lambda, ¿no? Es un indicador, un parámetro que relaciona las presiones, porque acá hay una presión 2 y acá hay una presión 3 mayor. Este es el inicio de compresión, de combustión, y 3 es el final de la combustión a volumen constante. Entonces, lambda es la relación de presiones. Presión 3 entre presión 2. Rho es un parámetro de operación del motor que está antes de la expansión. Entonces, es un indicador de pre-expansión o expansión preliminar. Entonces, relaciona volumen 4 entre volumen 3 a presión constante. Y delta, ¿no? Es un indicador que relaciona volumen 5, volumen al final de la expansión, entre el volumen inicial de la expansión, volumen 4. ¿Ok? Entonces, delta es un indicador que relaciona volumen 5 entre volumen 4. Es decir, volumen al final de expansión entre volumen inicial de expansión. Esta expansión, repito, es a entropía constante. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. ¿No? Hay 4 indicadores definidos, ¿no? Bien, ¿algún comentario? Bueno, entonces el pistón realiza una carrera. No llega hasta donde están las válvulas el pistón. Llega hasta el punto muerto superior, hasta acá. Y acá en el lado derecho llega hasta el punto muerto inferior. Entonces se desplaza en 2 extremos. Esta distancia se llama carrera. El cilindro tiene su diámetro, que es aproximadamente igual al diámetro del pistón o del émbolo. ¿Okay? El pistón con el cigüeñal está unido a través de una biela manivela. ¿Okay? Como hemos visto en la clase pasada, por ejemplo, un motor de un carro, un grupo electrógeno, podría tener 4 cilindros. ¿Ok? 4 cilindros. Y los 4 cilindros están subiendo, bajando, subiendo y bajando. Y entonces el pistón está girando, girando, girando. Entonces, si el cilindro, ¿ok? Donde el pistón actúa produciendo la carrera, tiene un volumen. Entonces, el volumen de desplazamiento del pistón
BH, ¿no? Es el área de la base del cilindro por la altura L. ¿Okay? Pi cuarto diámetro cuadrado, multiplicado por la carrera, es el volumen del cilindro desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Volumen de desplazamiento. ¿Algún comentario? Bien, entonces con esta introducción vamos a Orcotoma Mejía. Hola. Gamboa López. Profesor, Por favor, ¿qué dice el título? motores de combustión interna, ciclo Ok. dual. Ya, muchas gracias. Ya, es el mismo esquema que acabo de comentarle, ¿no? Ya. Entonces, del punto 1', se abre la válvula de admisión y admite aire. Estamos tratando de un motor diésel, no gasolinero, a través de un ciclo dual. Entonces, entra aire, ¿no? El pistón se va alejando a la derecha y va entrando aire. Y el pistón va creando un pequeño presión de vacío, menor que la atmosférica. Eso permite que el aire ingrese mejor dentro del cilindro. Entonces el pistón se desplaza a la derecha, del punto muerto superior al punto muerto inferior, el aire ingresa al cilindro. Cuando el pistón está aquí, entonces se cierra la válvula de admisión, las dos válvulas de escape y admisión cerradas, entonces el pistón comienza a regresar de derecha a izquierda, ¿no? Al regresar comprime el aire, ¿okay? Va aumentando la presión y la temperatura. Llega el pistón al punto muerto superior, o sea, está en el punto 2. En ese momento, el inyector comienza a inyectar combustible. Como el aire está bien caliente, no necesita de chispa, ¿okay? Entonces, produce la primera combustión a volumen constante. Primera combustión, explosión, a volumen constante. Después sigue inyectándose combustible, ¿no? Y la combustión se da a presión constante. Y en el punto 4, el inyector deja de inyectar combustible, ¿ok? Ya se termina el proceso de combustión, explosión. Entonces, en dos etapas se le ha entregado calor al ciclo, ¿no? Uno a volumen constante y otro a presión constante. La energía calorífica que se le ha entregado al ciclo es la suma de estos dos. Entonces, la combustión, explosión, permite que el pistón salga disparado de izquierda a derecha. ¿Okay? Entonces se produce el proceso de expansión a entropía constante. ¿Okay? A entropía constante. Y después de 5-1 a volumen constante se produce el enfriamiento de los gases quemados. ¿Okay? Sale calor del ciclo. Está entregando calor al sistema de refrigeración. Y de 1 a 1', el pistón regresa de derecha a izquierda, pero acá la válvula de escape está abierta. Entonces, el pistón va empujando los gases quemados, ¿no? Y va expulsándolos hacia el exterior. Si es un grupo electrógeno, saldrán por la chimenea. Si es un carro, saldrán por el tubo de escape, ¿no? Esto es la expulsión. Bien. Entonces, ¿cuántos procesos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Claro, la admisión y escape no son termodinámicos, lo demás sí. Pero de todas maneras, tenemos que estudiar el proceso de admisión, pues, ¿no? Porque entra aire, oxígeno. Bueno, acá tenemos volumen 2 igual a 3, ¿no? Y volumen 2 igual a 3 se llama volumen muerto o volumen de la cámara de combustión. Volumen 5 igual a volumen 1, ¿no? Ese es el volumen total del cilindro, ¿no? Desde un punto muerto inferior hasta un punto muerto superior tenemos la carrera, ¿no? O volumen de desplazamiento. ¿Sí? Entonces la admisión a presión constante. La compresión, teóricamente, a entropía constante. La primera combustión a volumen constante. La segunda combustión a presión constante. La expansión a entropía constante. El enfriamiento a volumen constante. La expulsión a presión constante. Gamboa López, Sí, profesor. ¿cuántos procesos hay aquí? 7. ¿Cuáles son? El proceso de admisión, comprensión, no, sí, admisión, comprensión, la de combustión pero a volumen constante, la de combustión a presión constante, la de expansión, que es la de 4 a 5, el enfriamiento y la de liberación de gases. Ya, gracias. Bueno, el mismo esquema, ¿no?, que está representado en un diagrama presión-volumen, lo vamos a representar en un diagrama temperatura-entropía. Mire, la compresión de 1 a 2 es a entropía constante y la expansión de 4 a 5 es a entropía constante. Si el eje horizontal es entropía, la vertical es entropía constante, ¿no? O sea, bien, entonces comencemos. De 1' a 1 sería a presión constante. Ahí está. Y de 1 a 2 es a entropía constante, vertical, ¿no? Esto es entropía en 1 igual a 2, entropía constante. De 2 a 3, combustión a volumen constante. De 2 a 3, combustión, se le entrega calor al ciclo a volumen constante. De 3 a 4, otra combustión a presión constante. 3 a 4, ¿okay?, combustión a presión constante. Acá el volumen constante tiene mayor pendiente que la de presión constante. Bien, de 4 a 1 es expansión a entropía constante. Acá tiene de 4 a 1, de 4 a 5, entropía constante, expansión. Y de 5 a 1, enfriamiento. ¿Okay? Ahí está, de 5 a 1, a volumen constante. Más o menos esta de acá debe ser paralela a esta de acá. Y de 1 a 1', expulsión a presión constante. Más o menos la admisión y la expulsión es a presión constante. Esta línea de acá arriba, ¿no?, sería la presión atmosférica, ¿ya? Entonces de 1 a 1' sería la flecha de la izquierda. Bien. ¿Algún comentario? Otra vez. Aquí hay dos calores que entran. Aquí están los dos calores que entran al ciclo, la combustión. Aquí hay un calor que sale. Este calor, ¿no?, es el ciclo, le entrega calor al sistema de refrigeración, de enfriamiento. Sale calor del ciclo. Acá la compresión hay que entregar trabajo, ¿ok? Trabajo negativo. De 1 a 2. O sea, acá hay trabajo negativo. Y cuando se expande, aumenta el volumen, trabajo positivo. ¿Ok? Este es trabajo positivo. Entonces, este es trabajo de expansión. Y todavía hay algo de trabajo de 3 a 4, porque aumenta el volumen. Acá también aumenta el volumen.
Entonces, presión por variación de volumen, presión por variación de volumen, es este trabajo y este trabajo. ¿Ok? Aquí hay trabajo, trabajo, trabajo. Bien. Entonces, hemos definido, repito, la compresión con un parámetro epsilon, se llama relación de compresión. O sea, volumen total, volumen 1, entre el volumen de la cámara de combustión. En esta cámara de combustión, repito que es muy importante, es donde se realiza la transformación de la energía química en energía calorífica y en energía mecánica después. Claro, aquí no hay nada de mecánica, todo es termodinámico. Ok, entonces, E, el épsilon se llama relación de compresión, volumen total del cilindro, entre volumen 2, que es volumen muerto o volumen de la cámara de combustión. Esta compresión se da, ¿no?, teniendo presente la entropía constante. Compresión isoentrópica. Después viene lambda. Lambda es la relación de presiones. ¿Ok? Lambda es en la primera etapa de la combustión a volumen constante. Entonces, lambda es volumen 3 entre volumen 2. Perdón, presión 3 entre presión 2. Lambda es un indicador de elevación de presiones a volumen constante. Entonces, lambda es la relación de presiones. Presión 3 al final de la primera etapa de combustión entre presión 2, que es el inicio de la combustión, o al final de la compresión. O sea, la presión en 2 para este proceso 1-2 es presión al final de la compresión. Para el proceso 2-3, 2 es la presión al inicio de esta combustión. Ya, entonces lambda. Después viene Rho. Rho es grado de expansión preliminar, ¿no? O es un grado de expansión de Rho. Rho está aquí. ¿Ok? Entonces, este es un indicador de volumen 4 entre volumen 3 a presión constante. ¿Ok? Entonces, Rho es un grado de expansión preliminar. O sea, ¿no? Expansión preliminar. Volumen 4 entre 3 a presión constante, considerando gases ideales, entonces relación de temperaturas. Por último, tenemos la expansión, delta. Delta es volumen 5 entre volumen 4. Es decir, volumen al final, conceptualmente, tómelo así, es volumen final, al final de la expansión, ¿no? Volumen al final del proceso de expansión, entre el volumen al inicio de la expansión. Eso es delta. B5 entre B4. A ver, un minutito, por favor.
Bien, joven. Continuamos entonces. Rho, ¿no?, es un indicador del grado de expansión preliminar. Volumen al final del proceso de expansión preliminar entre el inicio. Este es el final y este es el inicio, ¿no? Acá también hay una expansión, ¿no? En este proceso de combustión está aumentando el volumen, ¿no? Por eso se llama también expansión preliminar o la segunda etapa de la combustión a presión constante. Y acá propiamente ya es la expansión a entropía constante. Entonces delta, volumen al final de la expansión, dividido entre el volumen al inicio de la expansión. Ahí lo tienen. Bien, aplicando primera ley de la termodinámica, balance energía, calor, variación de energía interna, trabajo, dividiendo entre la masa, no son energías específicas. Bien, vamos a considerar ya que la sustancia de trabajo, este es aire, acá ya es aire con combustible, o sea, gases ya quemados, gases en proceso, ¿no?, de combustión, en el proceso de combustión. Acá estos son los gases ya quemados, ¿no?, gases quemados, y estos son los gases quemados. Vamos a considerar como una buena aproximación que todo es gas ideal, ¿ok? Todo es gas ideal. Entonces, la sustancia de trabajo va a ser un gas ideal, aire, ¿ok? Vamos a considerar aire. Bueno, entonces la primera etapa es compresión isentrópica de 1 a 2. Un proceso isoentrópico es un proceso adiabático reversible. Si es adiabático, no hay calor cero. Entonces usamos, ¿no?, presión volumen a la K vale 1.4, y también presión volumen masa RT, ¿no? Eso lo hemos visto en la clase pasada, ¿no?, de los gases ideales. Y hemos demostrado, ¿no?, esta relación, ¿ok? Esta relación. Es decir, temperatura 2 es a la temperatura 1, como la presión 2 es a la presión 1, elevado a la menos 1 sobre K, igual también es volumen 1 entre volumen 2 elevado a la K a la menos 1. Todo eso porque es un proceso a entropía constante. Acá en el proceso de expansión, bueno, si quiere usted puede comenzar con 4 y terminar con 5, o comenzar con 5 y terminar con 4. A ver, temperatura en 4 sobre temperatura 5 es igual a presión 4 sobre presión 5, todo elevado a K a la menos 1 sobre K, igual, relación inversa. Era 4,5, ahora es 5,4. Volumen 5 sobre volumen 4 elevado a la K a la menos 1. Repito, porque esos dos procesos son a entropía constante. Entonces, acá están las dos relaciones, ¿ve? 1, 2, temperatura, 2, 1, temperatura, 2, 1, presión, y el volumen inverso, 1, 2, con estos exponentes, ¿no? Esto se obtiene usando esta relación y esta relación. Ahora, volumen 1 entre volumen 2, 1 y 2 es relación de compresión, ¿no? Entonces, este volumen 1 entre volumen 2 es relación de compresión. Bueno, entonces, de aquí podemos calcular temperatura 2 es igual a la temperatura 1, esta es relación de compresión, K a la menos 1. ¿No? Relación de compresión, temperatura 2, T1, E, K a la menos 1.
Bien, eso es en cuanto al proceso de compresión. Ahora vamos a ver este proceso de combustión a volumen constante. Lambda es volumen, presión 3 entre presión 2 a volumen constante. Entonces, proceso de combustión isométrico de 2 a 3. Como es volumen constante, el trabajo es presión por variación de volumen. No hay variación de volumen, trabajo cero. ¿Okay? Entonces, calor igual a variación de energía interna. Si el trabajo es cero, calor igual a variación de energía interna. Y la energía interna está relacionada con calor específico o volumen constante. Masa CB por variación de temperatura. Okay, factorizamos T1, tenemos la relación temperatura 2,1 y la relación temperatura 2,1 es EK a la menos 1. Okay, entonces esto sería EK a la menos 1. Este es el calor o la variación de energía interna. Luego viene la otra combustión a presión constante. Este de aquí, y ahí se define un parámetro de operación de la máquina, es ρ, ¿de acuerdo? ρ, que es volumen 4 sobre volumen 3. Ojo, tienen que visualizar que el volumen 4 es el volumen final de la combustión de la segunda etapa y el volumen 4 es volumen de inicio del proceso de expansión. Tengan presente siempre eso. ¿Ok? Bueno, estamos en el proceso 3-4 a presión constante. Ahí tenemos la combustión, isobárico, presión constante de 3 a 4. Entonces el trabajo, como presión es constante, entonces el trabajo es presión por variación de volumen. ¿Ok? Este es el trabajo. Entonces, el trabajo es presión por variación de volumen. Y acá tenemos energía interna final menos energía interna inicial. ¿Ok? Lo sumamos PV final con energía interna final menos energía inicial. Acá está menos presión por volumen inicial. Entonces, energía interna más presión por volumen se llama entalpía. Entalpía final menos entalpía inicial. Entonces, tenemos, ¿ves? El calor sería variación de entalpía. ¿Ok? Y también, entonces, sí, la entalpía está definida con calor específico a presión constante. Masa, calor específico, presión constante, variación de temperatura. Acá, entonces, multiplicamos temperatura 4 y 3 por la masa y Cp, nos queda esta relación. Bueno, acá hemos puesto temperatura 2 en función de temperatura 1. Acá la temperatura 4 es ρ por temperatura 3. ¿Ok? Y temperatura 3 es lambda por temperatura 2. Repito, temperatura 3, lambda por temperatura 2. Y temperatura 4, ρ por temperatura 3. Esas dos relaciones están acá. ¿Ok? Entonces, factorizamos. O sea, el calor sería mCp, temperatura 4, ρ por temperatura 3, ¿no? Temperatura 4, ρ por temperatura 3. Factorizamos la temperatura 3. Temperatura es lambda por temperatura 2. ¿Ok? Esta es temperatura 3 factorizado. Y la temperatura 2 es T1 por E a la menos 1.
La temperatura 2 es lambda T K a la menos 1. Entonces, el calor de la segunda etapa está en función de los parámetros de operación del motor. Relación de compresión, elevación de presión y la expansión preliminar. ¿Ok? Ahora, el calor total suministrado al ciclo da la suma de este calor más este calor. Ahí lo tiene. Q sub A, la suma de los dos calores. Entonces, ya. Entonces sumamos estos dos calores y factorizamos. Acá CP, despejando, sería K por CB, ¿no? Acá ponemos K por CB en lugar de CP. Entonces tenemos masa CB mi T1, masa CB T1, masa CB T1. ¿Ok? Entonces, factorizando y haciendo arreglos, ya, tendríamos esta expresión. Ahora, el calor B, este de salida, ¿ok? A volumen constante, no hay trabajo. El mismo concepto que aquí. No hay trabajo, entonces el calor es igual a la variación de energía interna. ¿De acuerdo? Si no hay trabajo, el calor es igual a la variación de energía interna. Entonces la energía interna a volumen constante es masa CB por variación de temperatura. Ahora, la temperatura en 5 es mayor que temperatura en 1. ¿Ok? Calor B en valor absoluto, temperatura 5 menos 1. Nos da positivo, ¿no? Masa CB por variación de temperatura. Factorizamos T1, nos queda así. ¿Ok? Esto ya anteriormente lo teníamos, ¿no? 4 con 3, 3 con 2, 2 con 1. Esto ya lo hemos deducido. Ahí tiene, temperatura 3, lambda T2, temperatura 4, rho T3. Estas relaciones. Temperatura 5 entre temperatura 4. Ya, sería 5 con 4. 5 con 4, estamos acá en este proceso a entropía constante, ¿no? 5 con 4. Entonces, entropía constante. Esto es a entropía. Perdón, ¿dónde estamos? Acá, 5 con 4 es entropía constante. Entonces, volumen 4, inverso, 4 con 4, 5 con 5, volumen 1. Ya, el volumen 5, el volumen 5 es igual a volumen 1. ¿Ok? Ya, el volumen 5 es igual a volumen 1. Multiplicamos por volumen 2, ¿ya? Numerador y denominador. Volumen 2 o volumen 1 entre volumen 2
volumen total entre volumen de la cámara de combustión es E elevado a la K a la menos 1, ¿no? Volumen 1 entre volumen 2 es E a la K a la menos 1. Volumen 4 entre volumen 2 el volumen 2 es igual a volumen 3. Entonces, volumen 4 entre volumen 2 es igual a volumen 4 entre volumen 3. Eso es ρ. Y acá, volumen 4 entre volumen 2 es igual a 3. Volumen 4 entre 3 es ρ. Tendríamos esta relación. Despejamos temperatura 5. Será esta relación por temperatura 4. Y la temperatura 4 está acá, sería ρ, acá está ρ, por la temperatura 3. 3 es lambda por temperatura 2, lambda por la temperatura 2. La temperatura 2 es E a la K a la menos 1 por la temperatura 1. Todo esto sería temperatura 4, ¿no? Reemplazando estas expresiones. Entonces se elimina este factor, ¿no? El ρ a la menos 1 se elimina con este, y entonces nos queda ρ, K, temperatura 1 y lambda. ¿Ok? Nos queda esto. Eso sería la temperatura 5. O temperatura 5 entre temperatura 1 es lambda ρ elevado a la K. ¿Ok? Entonces, esa es temperatura 5 entre temperatura 1, nos da esta expresión. Y este es el calor que el ciclo expulsa o le entrega al sistema de refrigeración. Entonces ya tenemos el calor total entregado al ciclo, tenemos el calor expulsado del ciclo. Entonces la eficiencia, ¿no?, es esto. Trabajo entre calor, trabajo neto, es diferencia de calor, entrada, entregado y expulsado. Y nos queda esta relación. Entonces, Q sub B entre Q sub A. Entonces, Q sub B va arriba y Q sub A va abajo. Y acá se elimina la masa con la masa, CB con CB y T1 con T1. ¿Ok? Entonces, repito, esto iría arriba y esta expresión iría abajo. E a la menos 1 por este producto. ¿Ahí está? ¿No? Esto va arriba y todo esto va abajo. Entonces, la eficiencia de un ciclo dual, de un ciclo generalizado, es 1 menos esta expresión. A ver, veamos. Vamos a demostrar que la eficiencia del ciclo gasolinero Otto y la eficiencia del ciclo diésel, el ciclo diésel es esto, y la del ciclo Otto es esto, 1 menos 1 sobre E a la K a la menos 1. Es decir, esta parte de aquí, ¿no?, sería la eficiencia del ciclo Otto. Bueno, vamos ya tenemos el ciclo generalizado, ahora vamos a particularizar. Este es el ciclo diésel. Entonces la combustión es a presión constante. No hay combustión a volumen constante. ¿Ok? No hay esta combustión. El punto 2 es igual al punto 3. La presión en 2 es igual a la presión en 3. Entonces lambda es presión 3 entre presión 2. Entonces lambda vale 1. ¿Ok? Para el ciclo diésel. ¿Ya? Entonces el punto 3 igual al punto 2. Presión 3 igual a presión 2. Entonces lambda, relación de presiones, vale 1. ¿Ya? Entonces hay que poner lambda 1 y tendríamos ciclo diésel.
Ahí tiene. Ciclo diésel lambda 1. Entonces ponemos lambda 1 acá, 1 aquí. ¿Okay? Esto sería 0. Y esto sería rho a la k a la menos 1. Y acá sería k rho a la menos 1. Multiplicado por este factor. Esta sería la eficiencia térmica del diésel. ¿Okay? Colocando lambda 1 en la eficiencia del ciclo generalizado. Bueno, siempre las eficiencias, perdón, esta es eficiencia, jóvenes. La eficiencia es trabajo neto sobre calor, el trabajo neto es diferencia de calor, ¿no? Y nos queda siempre de esta forma. Ya, entonces, el ciclo diésel es así. Lo único que hemos suprimido es la combustión a volumen constante. Todo lo demás igual. Admisión de aire, comprime el aire a entropía constante, se usa PV a la K constante, el trabajo es negativo, ¿ok? Si es isentrópico no hay calor aquí, no hay transferencia de calor. Y después se inyecta el petróleo y se produce la combustión y la explosión. Aquí está ρ, ¿no? Aquí está definido el épsilon, volumen 1 entre volumen 2, igual que en el caso anterior. Rho es el volumen 3 entre volumen 2, el coeficiente de preexpansión, ¿no? Acá se produce la combustión, la explosión. Se inyecta, entonces, el combustible. Bueno, las mías también son viejas. No. Ya he caminado por barro, ya me acuerdo. Señor Deza, Gamonal, por favor. Oh, esta señorita Debbie Dosa Gamonal, por favor. Listo. Profesor, ¿me llamó? Disculpe. Sí, por favor, está interfiriendo la clase. Disculpe, profesor, no me había dado cuenta. Ya, ok, gracias, disculpe. Bien, estamos entonces en el proceso de combustión a presión constante, ¿no? Ahí definimos ρ, volumen 3 entre volumen 2, ¿ok? A presión constante. Entonces, es temperatura 3 a temperatura 2 también, ¿no? Relación de volúmenes es la relación de temperaturas cuando la presión es constante. ¿Sí? Y acá la expansión, pues, ¿no? A entropía constante. Repito, todo lo que igualito, ¿no? El análisis está acá, pues, todo esto, ¿no? Todo eso está, hay que nuevamente, ¿no? Utilizarlo abajo. Bien, a ver, acá tenemos el épsilon, volumen total entre volumen muerto cuando la entropía es constante. Como el proceso de compresión es entropía constante, tenemos esta relación. Volumen 1 entre volumen 2 es E, relación de compresión. T2, T1 por este valor. ¿Ok? Por definición, tenemos estos valores. Rho, volumen 3 entre volumen 2, presión constante, es lo mismo que temperatura 2 sobre temperatura 3. Delta, ¿no? Coeficiente de expansión, volumen 4 entre volumen 3, a entropía constante. ¿Okay? A entropía constante. El volumen 4 es igual al volumen 1. ¿Ya? Volumen 1. Entonces, acá la temperatura 3 es 2, temperatura 2 por ρ. Como ya tiene la temperatura 2, lo reemplaza aquí, ya tiene la temperatura 3. ¿Ok? Temperatura 4 entre temperatura 3. Temperatura 4 entre temperatura 3. Es presión 4 entre presión 3, a este exponente, igual a volumen 3 entre volumen 4, inverso, ¿no? 4, 3, 4, 3, 3, 4. ¿Ok? El volumen 4 es volumen 1,
¿Ok? Volumen 4 es igual a volumen 1. Ya. Volumen 4, a ver, acá tenemos volumen 4 entre volumen 3. ¿No? Volumen 4 entre volumen 3 es ρ, ¿no? Por definición. Volumen 4 entre volumen 3 es ρ. Multiplicamos por volumen 2, entonces aquí queda volumen 1, ¿ok? Volumen 1 entre volumen 2 sería la épsilon. Volumen 4 igual a volumen 1, este es 1, y abajo tenemos volumen 3, este es 1, 3, 1, 3. Volumen 2, este de acá, 1 entre 2 es épsilon. ¿Ok? Épsilon. Volumen 3 entre volumen 2, volumen 3 entre volumen 2 es ρ, ¿no? Volumen 3 entre volumen 2 es ρ. Entonces, ¿no? E es ρ por delta. Es decir, esta E de acá es igual a este ρ por este delta. ¿Ya? Ahí acabamos de demostrarlo. ¿Ok? Y delta es esta expresión. Entonces, acá tiene usted volumen 3 entre volumen 4. O sea, acá está volumen 3 entre volumen 4. ¿Ok? Entonces la inversa, ¿no? A la inversa. Y ρ es delta es E entre ρ. Lo colocamos acá y tenemos E entre ρ. Esta relación de temperaturas es esta. O sea, T4 es igual a T3 multiplicado por esta relación. T4 es T3 multiplicado por esta relación. Pero la temperatura 3, ¿no? Sería igual a esta expresión de acá. T1 ρ E K a la menos 1. La temperatura de 3 es ρ E K a la menos 1 por T1. Se elimina y este ρ con a la menos 1 se elimina y tendríamos ρ a la K, ¿ok? Ρ a la K por T1. Esa sería la temperatura 4. Ok. Entonces Q sub A, el calor entregado, ok, sería igual a la... A ver. Aquí, a presión constante, ok, hemos visto que arriba, vamos a verlo arriba. Para este proceso, ¿no? Es la variación de entalpía del calor, de 3 a 4. A presión constante, calor, variación de entalpía. ¿Sí? Y la entalpía está relacionado calor específico, presión constante, por variación de temperatura. ¿Ok? Esta relación la estamos usando abajo. Aquí. El calor específico. Cp por variación de temperatura. La temperatura 3 y la temperatura 2. Ya, la temperatura 2 está acá y la temperatura 3 está aquí. 3 y 2 lo reemplazamos, factorizamos y nos queda esta expresión. Q sub B es temperatura 4 menos 1. Temperatura 4, aquí está,
y menos temperatura 1. Reemplazamos esta expresión aquí en temperatura 4 y factorizamos T1 y dividimos calor B entre calor A. Este calor B entre calor A se elimina T1, ¿ok? Arriba queda CB, calor específico, volumen constante. Abajo queda CP, calor específico a presión constante. Rho K a la menos 1. Y abajo este producto. ¿Ok? Ese producto. K es CP entre CB. ¿Ok? K es CP entre CB. Está K, CB. Ok, entonces CP entre CB es K. Aquí abajo está K. Esta diferencia en el numerador. Y este factor salió. Y esta diferencia está acá. Entonces, esta es la eficiencia diésel. ¿Okay? 1 sobre relación de compresión K a la menos 1 por este cociente. Cuando hicimos la simplificación, la eficiencia dual de la eficiencia generalizada, ¿no? Esta es la eficiencia generalizada. Entonces, cuando lambda vale 1, este es 0, este es 1, este es 1, y nos queda este factor por rho a la K a la menos 1, K rho a la menos 1. Eso acabamos también de demostrarlo. ¿Ok? Usando igual las mismas relaciones que arriba. ¿Algún comentario? Bien. Y lo mismo se hace con el ciclo Otto. El ciclo Otto tiene esta forma. ¿Ok? Consideramos la combustión a volumen constante. No hay combustión a presión constante. ¿Ok? Entonces, no hay combustión a presión constante. El punto 4 es igual al punto 3. El volumen 4 es igual al volumen 3. Entonces, rho es volumen 4 entre volumen 3. Entonces, como los volúmenes son iguales, rho vale 1. Entonces, en la fórmula generalizada, aquí, rho es igual a 1 y ya estaríamos en el ciclo gasolinero Otto. Entonces, rho 1 es 0. ¿Okay? Esto de acá es 1. Y quedaría, repito, este es 0. Y quedaría lambda a la menos 1 arriba y abajo lambda a la menos 1. Se elimina y solo queda esto. ¿Okay? Esta diferencia. Ya, entonces, eso es lo que vamos a demostrar, igual que el diésel. ¿No? Igual que el diésel, ¿no? Entonces, ciclo Otto, acá saben, ciclo generalizado, y cuando rho vale 1, tenemos esto. Entonces, aplicando los mismos conceptos anteriores, vamos a tener, ¿no?, esa eficiencia. Entonces, aquí admite aire más combustible. ¿Ok? A ver. Aquí, acá al final también les he dejado acá. El ciclo Otto encendido por chispa. Entonces, el cilindro, ¿ok?, cuando va del punto muerto superior al inferior, se abre la válvula de admisión. Acá no entra aire solo, como en el caso del diésel. Aquí entra mezcla de aire más combustible. ¿Ok?
acá entran los dos. Entonces, admisión, aire combustible, llega al punto 1, se cierra la válvula de admisión, se comprime la mezcla aire-combustible. ¿Ok? Se comprime hasta aquí. Entonces, cuando está el pistón en el punto muerto superior, hay una bujía que hace saltar una chispa. ¿Ok? Esa chispa produce la combustión y la explosión. ¿Ok? Ahí está la combustión. Y la explosión hace que el pistón retroceda del punto muerto superior al punto muerto inferior, produciendo giro en el cigüeñal, transmitiéndole energía mecánica. Entonces acá tiene la expansión. Idealmente es a entropía constante. ¿Ok? Acá la compresión también es entropía constante ideal, pero podría ser isoentrópico, ¿no? Podría ser, perdón, politrópico. Ya, entonces, admisión, compresión, combustión, expansión, enfriamiento y explosión. Es igual, dice, ¿no? He repetido el análisis acá con un poco más de detalle. Entonces, admisión de aire, compresión del aire, se inyecta petróleo, se combina con el aire oxígeno, produce la combustión, acá la explosión, expansión, enfriamiento y escape. Acá tiene una temperatura, entropía, presión, volumen. Ok. ¿Alguna consulta? Ya, vamos a realizar un ejercicio entonces. Les sugiero que lo repasen, jóvenes. En las demostraciones están pues, todas las relaciones que ustedes deben usar para resolver las aplicaciones. Ya. A ver. Mantari de la Cruz, Sí, profesor. tenga la bondad, lea, por favor. Un motor de combustión interna Otto opera bajo las condiciones siguientes. Condición 1. Al ingreso del motor. P1 igual a 1 bar y T1 igual a 27 grados Celsius. B. Relación de compresión. E es igual a 10. C. Suministro de calor al ciclo. QA es igual a 2500 kJ por kilogramo. Determine la eficiencia térmicas ideales al ciclo Otto y diésel. ¿Qué? Para las mismas condiciones. En las mismas condiciones de Temperatura y presión. de temperatura de presión, donde la presión final de compresión P3. Perdón. Acá tienen que decir, acá hay un problema. Donde la presión final de combustión, ¿ya? Combustión es igual para ambos ciclos, ¿ya? No es compresión, sino combustión. Ya, siga por favor. Bien. Considere PV, aire que es de cobre igual a 0,716 kJ por kilogramo. Kelvin, CP, CV. CP es igual a 1,004 kJ por kilogramo Kelvin. Y Kelvin K es igual a CP entre CV igual a 1,40. Ok, muchas gracias. Ya. Entonces, tenemos un bar y 27 grados centígrados, condiciones iniciales. Tenemos una relación de compresión para el ciclo Otto de 10
y al ciclo Otto se le está entregando un calor específico de 2.500 kilojoules por kilogramo de combustible. ¿Ok? Ya. Y también nos dicen que en el ciclo diésel va a trabajar a un bar a 27 grados centígrados y que el calor que se le entrega va a ser igual al ciclo diésel. Acá dice Q sub A, temperatura 1, presión 1, ¿ya? Para las mismas condiciones, para el ciclo diésel. Y también dan otros datos. Dice, donde la presión al final de compresión es igual para ambos ciclos, ¿ya? Pero no es compresión, sino combustión. Donde la presión al final de la combustión del ciclo Otto es igual al final de la combustión del ciclo diésel. ¿Ok? Bien. Y vamos a considerar como sustancia de trabajo en todo el ciclo aire. Y estos son los datos del aire. Calor específico, volumen constante. Calor específico, presión constante. K es la relación de los calores específicos. Bien, comencemos con el ciclo Otto en un diagrama presión-volumen, ¿no? Este es su, claro, acá tendría que ver emisión, después al final expulsión. Ya. Entonces, a ver, el calor suba entregado es a volumen constante, calor específico a volumen constante por variación de temperatura. ¿Okay? Ya. Q sub A nos han dado 2.500 kilogramos. CB también nos han dado este valor. T2, esta temperatura 2, tenemos la temperatura 1 y la relación de compresión, ¿no? Hemos deducido esta relación. Esto vale 300 grados Kelvin, esto vale 10, esto vale 1.4. Entonces podemos hallar T2, 753 T2. Entonces ya tenemos T2, ¿ok? T2. Entonces ya tenemos T2, y de acá despejamos temperatura 3. Tenemos todos los datos. Sale 4.245 grados Kelvin. Temperatura en 3 acá. 4.245. ¿Ok? Ahora, la eficiencia del ciclo Otto, ¿no? Acabamos de deducirlo, es bien simple. Acá está, es 1 menos 1, relación de compresión, K a la menos. Nos han dado 10, E vale 10, K vale 1.4. Entonces ya la eficiencia Otto ya está calculado, ¿no? Lo que tenemos que calcular es la presión en 3 al final de la combustión, ¿no? Esta presión 3 va a ser igual a la presión al final del ciclo diésel, acá. Esa presión que calculemos hay que ponerla acá, en el ciclo diésel. Entonces hay que calcular la presión 3 al final de la combustión del ciclo Otto. Bueno, Q sub A en un diagrama temperatura-entropía es todo este área. Q sub B es esta área. Resta las dos áreas, tiene este área al interior del ciclo, que es igual al trabajo neto. Bien. Entonces vamos a calcular la presión en 2. Estamos en el ciclo Otto. Entonces, presión 2 es igual a presión 1, relación de volúmenes. Volumen total entre volumen de cámara muerto o volumen cámara de combustión es E. Nos queda esto. Presión en 1 es un bar, la E vale 10, K vale 1.4. Ya tenemos la presión 2 al final de la compresión. ¿Ok? Tenemos que hallar la presión 3 al final de la combustión. Por favor, corrijan, ¿eh? No es compresión, es combustión. 3. Este 3 de acá. Ya acabamos de calcular la presión en 2. Ahí está. Ahora, lambda es presión 3 entre presión 2 a volumen constante y
y también la relación de presiones a volumen constante y la relación de temperaturas. ¿Ok? Relación de temperaturas. Entonces, ya. Entonces, hemos calculado la temperatura 2 y de aquí hemos calculado la temperatura 3. Tenemos la temperatura 2 y la temperatura 3. Tenemos la temperatura 3 y 2, nos queda la relación de presiones. ¿Ok? Entonces, tenemos la presión en 2. De ahí calculamos la presión en 3. Tenemos temperatura 3, 2 y presión en 2. De ahí calculamos la presión en 3, que es esto de acá. ¿Ok? Esta presión vamos a usarla en el ciclo diésel. Esta es la eficiencia que ya le comentaba, 10, 1.4 menos 1 da 60.2 directo la eficiencia Otto. La presión en 3 es 141 bar. Este es el ciclo diésel. Entonces la presión en 3 es igual a la presión en 2 igual a 141.5 bar. ¿Ok? Estamos usando este dato. La condiciones iniciales igual a 1 bar, 300 grados Kelvin. ¿Ok? Tenemos estos dos datos. Y también el calor. El calor suministrado al ciclo, 2500. También fue condición. Esto es condición y este es dato. Entonces, la eficiencia diésel se calcula con esta fórmula. ¿Ok? La relación de compresión diésel es diferente a la relación de compresión Otto. Acá nos han dado 10. ¿No? La relación de compresión, 10. Bien, entonces tenemos que tener la relación de compresión diésel, Rho, ¿no? Y K vale 1.4. Necesitamos estos dos indicadores. Bueno, desde que es un proceso de entropía constante, ¿no? De 1 a 2 o de 2 a 1, relación de temperaturas, relación de presiones y relación de volúmenes. Volúmenes es a la inversa, 2, 1, 2, 1, 1, 2. También de 3 a 4 o de 4 a 1. De 3 a 4, relación de temperaturas, de 3 a 4, relación de presiones, y al revés, de 4 a 1, relación de volúmenes. ¿Sí? Ya. Acá, volumen 4 entre volumen 3, ¿no? Volumen 4 entre volumen 3 es delta. Y acá, de volumen 1 entre volumen 2, esto es E, relación de compresión. Esto es un diagrama presión-volumen. Claro, aquí podría poner admisión y escape, ¿no? En un diagrama temperatura-entropía sería así. Ok. Ya, ese proceso de 1 a 2, entropía constante, de 1 a 2, entropía constante, de 2 a 3, presión constante, combustión, de 3 a 4, entropía constante, ¿no? Vertical, porque este es el eje de entropía, ¿no? De 3 a 4, trabajo de expansión, y de 4 a 1 a volumen constante.
Bien, el ciclo diésel. La presión en 3' y 2' es igual a 141.5 bar. Por condición. Ahí lo tiene. ¿No? Ok. Como la compresión es un proceso a entropía constante, se usa esta fórmula o la relación de presiones, esa es la relación de volúmenes. Entonces, volumen 1, total, volumen del cilindro, y volumen 2 es volumen de la cámara de muerto. Entonces, volumen total entre volumen de muerto es E, relación de compresión, del ciclo diésel. Okay. Tenemos la presión en 2, 141, la presión en 1, 1 bar, okay. K vale 1.4, de ahí despejamos la relación de compresión diésel. Ok. La relación de compresión gasolinero es 10 y la relación de compresión petrolero es 34. Siempre es mayor, ¿no?, la relación de compresión diésel que la del petrolero. Ahora vamos a calcular la temperatura en 2'. ¿Ok? Como ya tenemos la relación de presiones, o también tenemos la relación de volúmenes, ¿no? Esto es C, elevado a K a la menos 1. Temperatura 2 será T1, resta por este factor. 300 grados Kelvin, E vale 34,38 y K vale 1.4. Bien. Entonces, tenemos la temperatura 2. El calor entregado al ciclo, ¿no?, positivo, es a presión constante. ¿Sí? Entonces, variación de entalpía. El calor es variación de entalpía. Ahí está. La combustión a presión constante, el calor es variación de entalpía. Y la entalpía está relacionada con calor específico a presión constante. ¿Ok? Estamos acá. Entonces, el calor entregado al ciclo diésel, ¿ya?, porque es variación de entalpía, y la entalpía está relacionada con calor específico a presión constante por variación de temperatura. Por datos nos han dicho que el calor suministrado al ciclo es de 2500, igual a la del Otto. CP es dato. Temperatura 2', lo tenemos acá, y despejamos la temperatura 3', 3729. Rho, coeficiente de preexpansión, necesitamos Rho, ¿no? El volumen 3 entre volumen 2. Como es a presión constante, es lo mismo relación de volúmenes a relación de temperaturas. Temperatura 3 entre temperatura 2. Entonces, Rho, relación de volúmenes a presión constante, es lo mismo que relación de temperatura. Tenemos la temperatura 3 y tenemos la temperatura 2, ¿no? Entonces, esa relación es 3. Rho vale 3. Y la relación de compresión E vale 34. Entonces ya tenemos E, ya tenemos Rho,
A vale 1.4, reemplazando da 68%. Eficiencia dice. ¿Algún comentario? Ya, voy a cerrar asistencia. ¿Algún comentario? No está. Profesor, ¿Sí? ¿está diciendo que va a cerrar la asistencia? A ver, voy a volver a llamar a los que falten. Alfaro, Chaiña, Dosa. Presente. ¿Quién es usted, Dosa? Sí, profesor. Ya, gracias. A usted. Orgotoma, Reyes, Rojas. Rojas, profesor, presente. ¿Quién? Rojas. Ya, señor. Rojas Fernández, gracias. Profesor Profesor, gracias. Reyes, presente. ¿Quién? Reyes. Reyes Romaní. Ya, Sí, profesor. Gracias. gracias. ¿Alguien más? Ya, cierro entonces. ¿Qué pasó? Mm. Ya, ok. Ya, repito entonces, acá tienen detalle, ¿no? Esta compresión real es constante, pero podría ser politrópico, ¿no? Ya hemos estudiado que el proceso politrópico involucra al proceso isobárico, isotérmico, isométrico, isoentrópico, es general, ¿no? Dependiendo del valor de n. Bueno, entonces todos los conceptos que acabamos de conversar están aquí. Repito, les sugiero que lo revise para que pueda desarrollar mejor las aplicaciones. Bueno, a ver, les voy a dar una introducción a lo que vamos a hacer en la próxima clase. A ver, a lo mejor vamos viendo el orden de encendido de un motor.
Señor Orcotoma. Hola. Se fue el señor Orcotoma. Kipe Paliza, Sí, profesor. por favor, ¿qué dice aquí? Orden de encendido, video diccionario. Ok, gracias. Ok, vamos a ver el orden de encendido. Motores de combustión. Las explosiones producidas en cada cilindro siguen un orden predeterminado. Dicho orden se conoce como orden de encendido. La numeración de los cilindros se realiza tomando como primer cilindro el opuesto al del volante motor. Para conocer el orden de encendido, se suele representar el tipo de bloque de motor con la numeración correspondiente a cada cilindro y el distribuidor de encendido como un círculo. En el distribuidor se ponen los números de cada cilindro y, según gira, se realizan los encendidos en el orden que aparece en el mismo. Dependiendo de este orden, se pueden eliminar o producir determinadas vibraciones, por lo que es importante que el orden sea correcto para conseguir el mejor equilibrado posible. Como es lógico, el orden de encendido varía además dependiendo del número de cilindros y de la disposición de estos, pudiendo darse diversas soluciones dependiendo del fabricante y de los objetivos buscados por la mecánica. En general, lo que se busca es evitar que se produzcan dos fases de explosión en cilindros adyacentes, intentando, además, que dichas fases se produzcan en cilindros equidistantes para equilibrar también las fuerzas producidas sobre el cigüeñal. Debemos señalar aquí que los movimientos alternativos de los pistones se transforman en movimiento circular a través del cigüeñal, y dicha transformación ocasiona esfuerzos laterales en los cilindros que generan vibraciones. El orden de encendido de los cilindros, la presencia de elementos como los árboles contrarrotantes o el propio número de cilindros son características mecánicas que permiten minimizar el impacto de estas vibraciones y, por tanto, mejorar la suavidad mecánica. Entonces, es importante, ¿no?, el orden de encendido para poder equilibrar, ¿no?, para los esfuerzos térmicos que se producen dentro de la máquina. También las vibraciones y las fuerzas, ¿no?, tienen que compensarse. Entonces no puede haber un cilindro que esté produciendo la combustión-explosión y otro cilindro al mismo tiempo esté produciendo la combustión-explosión. Eso no debe darse. Entonces, para eso se da ya la secuencia de orden encendido. Primero el cilindro tal, después el otro, secuencialmente. ¿Sí? Secuencialmente. Bien, entonces vamos a ver ese detalle. Aquí. Ya tenemos un motor de 4 tiempos, de 6 cilindros. ¿Okay? El orden encendido es primero el cilindro 1, después el 5, el 3, el 6, el 2, el 4. En ese orden se van a encender, ¿no? Va a haber la combustión-explosión. ¿Sí? Entonces, los 6 cilindros están acá. Cilindro 1, 2, cilindro 3, 4, 5, 6. ¿Okay? Y entonces ahí vamos a distribuir todos los procesos. Por ejemplo, el cilindro 1, acá está el cilindro 1, se produjo la combustión. Después sigue el 5. Entonces buscamos el 5, aquí al final, aquí está el cilindro 5, comienza la combustión, termina la combustión en el cilindro 5 y el 3 debe comenzar. Vamos al 3, aquí está, comienza la combustión, termina la combustión en 3 y debe comenzar la combustión en el 6, cilindro 6. Bajamos, aquí está, comienza la combustión. Y así, ¿ven? Entonces vamos a distribuir los procesos. Por ejemplo, cuando el cilindro 1 está en combustión, el 2 está en escape, el 3 está en emisión y así.
¿De acuerdo? Bien, esto lo vamos a ver la próxima clase. Nos ganó la hora. ¿Algún comentario? Bien, jóvenes, si no hay comentarios, muchas gracias. Les sugiero que repasen. Gracias, jóvenes. Nos estamos viendo. Profesor. Gracias, profe.